Amén. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Tenía un tema preparado, hermanos, pero sobre un Dios celoso, pero el Señor me indujo antes de dar ese tema de un Dios celoso. Este tema que voy a dar hoy, quizá el otro sábado esté hablando del tema del Dios celoso, pero hoy quiero hablar restaurando el temor. Diga conmigo, restaurando el temor. He estado orando al Señor fuertemente, hermano, y el Señor me hacía sentir que Él quiere volver a restaurar el temor en su pueblo. Amén. Porque se ha deteriorado y se ha perdido lo que es el temor. Pero esta noche nos vamos a ir de este lugar con nuestro temor a Dios totalmente restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo hago una pregunta: ¿debemos tener miedo a Dios? Claro que no. No tenemos que tenerle miedo a Dios porque Él quiere acercarse a nosotros. Entonces no se puede acercar a nosotros y que nosotros le tengamos miedo. O sea, nosotros no tenemos que servirle a Dios por miedo, porque cuando muchos se predica del infierno, corren al altar, pero lo que les impulsa a acercarse a Dios es el miedo a irse al infierno, que en parte no está mal, claro que no. Nosotros tenemos que buscar a Dios por gratitud, porque dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. Entonces no tenemos que tenerle miedo a Dios. Depende, hermanos. Si usted no vive en pecado, sí, téngale miedo a Dios. Amén, hermano. Si usted está en pecado, porque dice la palabra, el alma que pecare, que dice, esa morirá. Y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, si usted está en pecado, sí, téngale miedo a Dios. Porque en cualquier momento Dios lo puede consumir de esta tierra. Pero hay una gran diferencia entre temor y miedo. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque en sí el miedo es un sentido de angustia. Es un sentimiento de cuando usted se siente en peligro. Incluso el miedo es una emoción desagradable, ¿sí o no? ¿Cuántos han sentido miedo? Es una emoción bien desagradable. Incluso el enemigo la usa como una herramienta para esclavizar el alma. Hay mucha gente que es esclava del temor. Mucha gente que es esclava del miedo. Le tienen miedo a todo. A los diagnósticos médicos, le tienen miedo a la migra, le tienen miedo a que se queden sin trabajo, le tienen miedo a que se vaya el esposo, a todo le tienen miedo, hasta los sapos. El miedo esclaviza. Entonces en sí no es el miedo de lo que yo quiero hablar, sino del temor de Dios. Ahora yo hago una pregunta: ¿cuántos tienen temor de Dios? Espérese, no conteste tan rápido. Analice la pregunta. Porque a veces somos prontos para oír y tardos para hablar. Y si yo le digo, defíname el temor de ¿qué es temor de Dios? No sé, pero sí le temo. ¿Cuántos le tienen temor a Dios? También que los amenes se vinieron menos abajo. Después de estos minutos que vamos a estudiar la palabra, usted va a decir si le teme a Dios o no le teme a Dios. Y si no le teme, no se preocupe, de aquí va a salir con temor, temeroso del Señor. No importa cómo usted vino, ¿me entiende? Y que el enemigo no lo acuse mediante predique. No importa cómo usted vino, lo más importante es cómo usted se vaya de este lugar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dígale que está a la par. Mira la última versión mía, esta versión vieja, dígale. Porque hoy me voy a ir con temor de este lugar. Amén, hermanos. El temor, escuche esto, va a ser algo fuerte hoy. Vamos a definir muchas definiciones acerca de lo que es el temor de Dios. Pero en sí el temor de Dios es el valor que tú le das a Dios. Y estamos aquí, porque mucha gente le tiene miedo, pero no le dan ningún valor. Entonces el temor a Dios es el valor que tú le das a Dios.
En pocas palabras, yo te podría cambiar la pregunta. ¿Cuánto valoras al Señor? Determina el grado de temor que tú le tienes. Está aquí. Como un padre, como un hijo, perdón, con un padre que lo honra y lo respeta, pero no por temor al castigo, sino por amor y reverencia que tiene a su padre. El temor es tan importante en el pueblo del Señor, hermanos, porque es lo único que nos va a detener de pecar. Es difícil, hermanos, que usted se detenga de pecar si no hay temor de Dios en su corazón. Es difícil, porque el temor es el que nos restringe de hacer el mal. Yo lo llamo, es como el freno para hacer el mal. Pero entonces, si usted no tiene ese temor, va a ser como un carro cuando se le van los frenos en una bajada. Va a chocar. Se va a ir a un farallón, va a dar vueltas. Entonces, lo que le pone freno a nuestra vida es el temor de Dios. Estamos aquí, hermanos. Es el respeto a Dios. Escuche cuando se pierde el temor de Dios. Mire, hermano, esto es lo más terrible que puede haber. Porque cuando se pierde el temor a Dios, hay una degradación del carácter del hombre y de la mujer. La moral del hombre y la mujer se deteriora por completo. Se pierde la capacidad de decir no. Estamos aquí, hermanos, y estamos en una sociedad y estamos en un tiempo que necesitamos decir no. Pero esa capacidad de decir no es la fuerza de voluntad, hermanos, y es el carácter que nosotros tenemos y es el carácter que recibimos a través de lo que la percepción que tenemos acerca de Dios. Si usted valora a Dios, no le va a ser fácil ofenderlo. Si usted valora a Dios, no le va a ser fácil traicionarlo. Si usted valora a Dios, le va a ser fácil decir no. Amén, hermanos. Quiero que leamos Romanos capítulo 1. Pero este texto es sentido que lo leamos antifonalmente toda la iglesia. Romanos capítulo 1, verso 21. Romanos capítulo 1, verso 21. Vamos a leer un poquito aquí. Estamos en el punto que cuando se pierde el temor de Dios, hay una degradación en el carácter de los hombres y de las mujeres. Y esta es una persona o es una lectura que enfatiza a personas que han perdido el temor de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:21 y lo vamos a leer hasta el 32. Pero quiero que me ayuden a leer, pero fuerte, con voz de trueno. Están aquí, hermanos, que se despierten los que están dormidos. Y a su nombre. Leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necio y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
Por esto Dios a pasiones, pues aún sus mujeres, porque es contra, y de igual modo dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí la retribución. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, lea, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurosos, soberbios, altivos, lea, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en las que la practican. Qué fuerte esto. Esto es perder el temor de Dios. Y fíjense que el temor de Dios se puede ir perdiendo paulatinamente. De estas personas que se está hablando, quizás en un tiempo disfrutaron de Dios. Porque la palabra del Señor dice que los que pecan deliberadamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda que dice expectación de juicio. Entonces, ¿cómo se va perdiendo el temor? El enemigo te lo va quitando en partes. Te dices una mentirita, ¡ay, qué barbaridad! Pero luego tú no te arrepientes y luego dices la segunda. Luego te va gustando, luego te vuelves un mentiroso de primera. Le quitas la chamba al diablo. Entonces, nosotros esta noche tenemos que analizarlo. ¿Qué pequeñas cosas pueden estar avanzando para quitarnos el temor y el respeto que le tenemos al Señor? ¿Sabe qué es el temor del Señor? Escuche esto. Es cuando sometemos todos nuestros sentidos a la palabra de Dios. Yo someto lo que miro al temor de Dios. Yo someto lo que escucho al temor de Dios. Yo someto mi lengua al temor de Dios. Yo someto mis palabras al temor de Dios. Es aferrar, hermanos, todos mis sentidos a la cruz de Cristo. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque ahora lo que vivo en la carne, yo lo someto a la cruz. ¿Y qué es la cruz? Es el temor del Señor. Amén, hermanos. Hay que someter nuestros ojos al temor de Dios. Nuestros labios, hermano, ¿cómo es posible que usamos con la boca, con los labios que cantamos santo, santo, santo? Profesamos la santidad de Dios, 3 veces santo, y con esta boca que pronunciamos su santidad, también la usamos para ofender. También la usamos para criticar. También la usamos para levantar falsos testimonios. Estamos aquí, hermanos. Entonces tenemos que someter nuestra lengua, que cuando vayamos a hablar algo que no es correcto, el temor de Dios te haga que te la muerdas. Y lengua, sométete al temor de Dios. Hello. Y aunque la lengua esté ahí que se quiere desatar y vibrando, sácame, sácame, sácame.
no te saco. Y te tienes que someter porque yo tengo que temer a Dios. Y la palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes, a fin de dar gracia. Y a su nombre. Mente, sométete al temor de Dios. Tu mente te dice: piensa en esto, piensa en el pecado, piensa en tu cama que estás haciendo cosas ilícitas. Y tú le dices a tu mente: te tienes que someter al temor de Dios, porque la palabra de Dios dice: en esto pensá, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, en esto pensá. Así que mente, sométete al temor de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Someta sus pensamientos al temor de Dios y a su nombre. Oídos. A veces hay pláticas deshonestas y a veces los cristianos participamos en pláticas deshonestas en los trabajos. Si arman una de pláticas deshonestas, chistes de doble sentido, ¿qué tiene que hacer usted? Oídos, tápense a ese tipo de lenguaje, porque estos oídos son para escuchar la voz de Dios. Y yo no quiero que ningún ruido exterior opaque la voz de Dios en mi vida. Amén, hermanos. Dígale que está a la par: somete esos oídos a la voz de Dios. Dígale. Es someter nuestra voluntad, es someter todas nuestras emociones al temor de Dios. Y a mí me preocupa, hermano, porque nosotros somos tan emocionistas que todo los mueve. Cualquier cosa nos hace llorar, cualquier cosa nos hace que nos llenemos de resentimiento, cualquier cosa nos hace que nos llenemos de envidia, cualquier cosa nos mueve los sentimientos, hasta las emociones tienen que estar sometidas a la voz de Dios y a su nombre. Mira esto, te conviene, te gusta, te encanta. Sí, pero esos deseos y esos gustos también yo los tengo que someter a la voluntad de Dios. Porque si no, tú vas a ser como una piñata del diablo que te va a zarandear para todos lados si no te sometes al temor de Dios. Y eso se llama carácter. Y es lo que Dios quiere desarrollar en la iglesia, hermano. No solo moverte las emociones y que a ti te guste lo de la alabanza y que a ti que te gusten las buenas predicaciones y que cuando salgas de aquí salga lo mismo. ¿De qué sirve eso? Queremos que los hombres y las mujeres que se congregan en este lugar seamos formados en carácter, en el temor de Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es lo más importante, que tú y yo nos formemos en el temor de Dios. No predicarte: ay, hermano, es que yo quiero que me emocionen, yo quiero salirme aquí emocionado. No, necesitas no salir emocionado, sino formado. Hello, está aquí, hermanos. Porque el temor de Dios nos libra de los lazos. ¿Escuchó eso, hermano? Dice la palabra: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, escuche esto, estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Pero para estar debajo de las plumas de Él necesitas tener temor de Él. Porque el temor de Él nos da el acceso a su protección. No sé si me entienden. Su temor nos da el acceso de poder temer. Salmos 4:4 dice: mire, hermanos, temblad y no pequéis. Y me gusta esto, porque eso de temblad y no pequéis es como la actitud que nosotros tenemos que tener cuando estamos frente a aquellas cosas que nos pueden quitar el temor. ¿Sí me entiende, hermanos? Es como cuando usted está haciendo algo peligroso. El otro día estábamos trabajando en
en algo peligroso eléctrico con un panel abierto como de 22,000 voltios, ¿verdad? Y le decía a mis hermanos, tengan mucho cuidado, no se distraigan, porque una pequeña distracción los va a hacer cruzar 3 paredes y los van a hacer hechos chicharrones. Entonces, ¿cómo hay que hacer eso? Con cuidado. Así dice Salmos, temblad y no pequéis. Cuando haya algo frente que nos va a hacer chicharrón, ¿cómo no? No puedo hacer eso. Eso tenemos que sentir nosotros. Temblar ante esas circunstancias que nos pueden hacer perder el temor de Dios. Porque si pierdes el temor de Dios, está fregado, mi hermano. Como dije Marino, está fregado, mi negro. Si pierdes el temor de Dios, es que es lo que te equilibra para vivir para Dios. No hay otra cosa, hermano. No hay ninguna otra dependencia hacia Dios. No hay nada más que te amarre a Dios. ¿Sí me da a entender, hermano? Nosotros te podemos amarrar con cadenas en esa banca y que no te muevas. Pero eso no determina que estés amarrado a Dios. Lo que te liga a Dios, lo que te pega a Dios, es el temor que tú y yo le tenemos. No hay otra cosa, hermano. De hecho, eso determina si somos cristianos o no. El temor que nosotros le tenemos al Señor. Yo siento que Dios está hablando y a muchos nos va a inyectar temor otra vez. Por eso le digo, no se acuse por el pasado. De hoy en adelante es lo más importante. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Temblad, dice, y no pequéis. Esa es la actitud que tenemos que tener. Yo no le tengo miedo a ese pecado. Es pecado. A ver si es cierto. Que me va a hacer esto. No. Más en nada. Cuando lo miremos tenemos que temblar. Que se estremezca nuestro corazón. Porque saber que es una bomba, es una dinamita que nos puede alejar de Dios. Amén, hermanos. Pero ahora nos asociamos y nos relacionamos tanto con el pecado que está en nuestros pies y no lo apartamos así. No nos causa nada, lo miramos casi normal. Y no es posible que nosotros los cristianos miremos normal eso. Para los cristianos es anormal. Cuando estamos frente al pecado, estamos aquí. Dígale que está a la par, temblad y no pequéis, dígale. Meditad en vuestros corazones estando en vuestras camas y callar. Temer a Dios, escuche esto, nos debe llenar más bien de confianza. Dice Job, no busque, 4:6. No es tu temor a Dios tu confianza, hermanos. Si usted tiene temor a Dios, tenga confianza. Tenga confianza que no va a pasar nada, porque sabe que ese temor no lo va a dejar hacer las cosas. Amén, hermano. Estar lleno del temor de Dios, eso es bonito, porque aunque usted quiera, no puede. Está aquí. Fíjense que yo, aunque quisiera irme al mundo, no puedo. No puedo, hermanos. No es que me quiero ir, no va a pensar mal. Pero no siento las ganas. No lo necesito, pero hay algo que tampoco me deja. Y eso que no me deja, me gusta. Entonces esa es la confianza que yo tengo. Que a veces que aunque quiera hacer algo, el temor de Dios me tiene, como dicen, a mecate corto. Pero no es una restricción obligada. No es una restricción, una presión como para que yo no quiera hacer algo. No, yo disfruto eso. ¿Sabe por qué? Porque eso me produce vida dentro de mí. Porque eso me produce alegría dentro de mí. Porque eso me produce felicidad dentro de mí. Y yo puedo caminar confiado que nada va a pasar, porque hay temor de Dios en mi corazón. Entonces hoy esta palabra es para restaurar el corazón. El temor en el corazón de las personas.
y que esa sea su confianza de ahora en adelante. El temor de Dios nos llena de sabiduría. Mire qué terrible esto. El temor de Dios nos llena de sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, el temer a Dios es de gente inteligente, es de gente sabia, pero no el temerle a Dios de gente tonta. Mire, hermanos, la sabiduría nos da una inteligencia para apartarnos del mal. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. El temor de Dios perfecciona, está aquí la iglesia, perfecciona nuestra santidad. Segunda de Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1, mira lo que dice. Hoy están dormidos los que proyectan los versículos. ¿O cómo están? ¿Vinieron o no vinieron? Pónganse las pilas, hombre. Son bromas, son bromas. Segunda de Corintios 7:1. Así que, hermanos, está aquí, hermano. Así que, hermanos, tales que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién perfecciona la santidad en nosotros? El temor de Dios. Entonces, si usted quiere vivir en santidad y ser santo, comience primero con cultivar el temor de Dios en su vida. No hay otra ruta, no hay otro camino, no hay otra forma. Usted se puede meter a 40 días de ayuno, a hacer vigilias, a hacer lo que sea. Le pueden echar un galón, un barril de aceite por su santidad, y nada va a pasar mientras no cultive el temor a Dios. Porque el temor a Dios, dice Corintios, que perfecciona nuestra santidad. Amén, hermanos. Usted dice, hermano, es que a mí me cuesta ser santo. Yo quiero ser santo, yo quiero vivir en santidad. Entonces el problema está en el temor a Dios. Y hay 4 cosas que enmarcan el temor de Dios. Y a mí me gusta esto, las 4 cosas que enmarcan el temor de Dios. Solo porque sean 4 no le tenga miedo que nos vamos a ir tarde, no se preocupe. Porque hay muchos que dicen, hasta ahora van 2, faltan 3 todavía. Pero piensan porque ya se quieren ir. Sin vergüenzas. Deuteronomios 13:4. Y las van contando, no porque las van memorizando, sino cuánto falta para irnos. Deuteronomios capítulo 13. No se preocupen, hermano. Ustedes saben que a mí me gusta ser preciso, conciso y macizo. Deuteronomios capítulo 13, verso 4. Mire lo que dice. En pos de Jehová, lo tienen. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. Y a él serviréis. Y a él seguiréis. Mire qué bonito esta palabra. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. Y aquí dice, a él temeréis. O sea, a él le tendremos temor. ¿Y cómo vamos a demostrar el temor hacia Dios? 4 formas. Número 1, guardando sus mandamientos. Número 2, escuchando su voz. ¿La está escuchando esta noche? Así que no se haga el sordo, que está escuchando a Dios. Sirviéndole y siguiéndole. Ve que rápido vimos las 4. Guardando sus mandamientos, escuchando su voz, sirviéndole y siguiendo. Temer a Dios, escuche esto, hermanos, es reverenciarlo, es honrarlo, es exaltarlo, es engrandecerlo, es adorarlo, es tenerlo en alta estima. Honrar a Dios es tenerle respeto.
y reconocer su divinidad. Mire qué bonito que es temer a Dios. Se lo repito, es reverenciarlo. Diga conmigo, reverenciarlo, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, adorarlo. Es tenerlo en alta estima, es tenerle respeto, es reconocer su divinidad. Y el salmo que leímos por eso dice: tema a Jehová toda la tierra, hermano. Toda la creación está en la obligación de temer a Jehová. Porque si vivimos es por gracia. ¿Sabe qué dice el libro de Lamentaciones? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Pero no abusemos de esa fidelidad y de ese amor. Tenemos que temerle, hermanos, porque dependemos de Él. Nosotros no somos vuestros. Usted no es dueño de usted. Es dueño de su creador. Usted no ha hecho absolutamente nada para tener la vida. Usted no ha invertido ni siquiera un grano de arena para su vida. Usted no es suyo. Entonces no puede hacer con su vida lo que se le pegue la gana. Cuando se consiga su vida, si haga lo que a usted se le pegue la gana. Pero por lo tanto su vida le pertenece a Dios. Amén, hermano. ¿No quiere de Dios? Pues consígase su vida. Vaya, búsquela allá a la pulga. Allá venden. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. A veces se evangeliza a la gente y dice: no, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Con tu vida. Con tu vida. ¿Y cómo te creaste tú? ¿Y cómo te formaste en el vientre? ¿Y cómo hiciste crecer tus huesos en el vientre de tu madre? ¿Y cómo creaste tus pulmones? ¿Y cómo creaste tus riñones? ¿Cómo creaste toda la anatomía de tu cuerpo? Tú no eres tuyo. Le debes honra, alabanza, gloria, majestad, adoración a tu creador. Y eso demanda vivir con temor delante de Él, porque somos de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso tenemos que tenerle miedo, pero no miedo del otro, sino un miedo santo. No sé si cabe esa palabra, como le expliqué al inicio, un temor santo, porque somos de Él. Y en cualquier momentito dice: no, ya Gaby me estorba. No, broma. No, ya le voy a quitar la vida a Juan. Ya le voy a quitar la vida a Linton. Están ocupando doble espacio en la tierra, de todas maneras. Es que Henry me fue. Y a su nombre. Entonces, si está entendiendo el mensaje, hermanos. En pocas palabras, Él es nuestro jefe. Y Él nos puede descansar. Y un descanso eterno, hermanos. Estamos aquí. Entonces, sabiendo que Él es nuestro creador, hermano, ¿cómo no le vamos a servir? ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a exaltar? ¿Cómo no le vamos a glorificar? ¿Cómo no le vamos a engrandecer? Oh, toda la tierra tema a Jehová, vuestro hacedor. Y a su nombre. Cultive el temor del Señor en su corazón. Comience de hoy en adelante a ejercitarlo. Mire, cuando usted ejercita el temor de Dios, al inicio no va a ser fácil. Pero después lo ha cultivado tanto que el pecado le va a dar náuseas. Le va a dar ganas de vomitar. Hoy sí vino Henry, va. Para el próximo ejemplo. Esa es la actitud cuando alguien ha cultivado el temor de Dios en su corazón. ¿Sabe qué? La palabra dice que
algunos pecados ni se deberían ya de mencionar, porque aún hasta escucharlos nos debe ofender. ¿Por qué? Por el temor que le tenemos. Oiga, nuestro temor tiene que estar bien sensible. Que hay una sensibilidad extrema, hermanos. Que cualquier cosa, ay, no, Señor, perdóname, aunque no hayamos pecado, pero sentimos que por lo menos estuvimos cerca de algo. Eso es cuando alguien tiene el temor de Dios. Uy, estuve cerca, Señor, perdóname. Eso es tener el temor del Señor en su corazón. Pero se ha perdido el temor de Dios en la sociedad. Se ha perdido el temor de Dios en la familia. Los hijos irrespetan a sus papás, los hijos le mienten a sus papás. Hay hijos que hasta le pegan ya a sus papás. Eso es perder el temor de Dios. Y eso no se vale. Porque Dios ha sido bueno con nosotros y no tenemos que pagar de esa forma. Se ha perdido el temor de Dios en la iglesia, hermano. Y eso ha sido bien fuerte en estos últimos tiempos. Dice donde leímos en Romanos, dice que no solo aman la verdad, sino que se complacen en quienes las hacen. Y como la gente se mofa ahora de lo espiritual. Hacen chistes de las cosas espirituales y eso es perder el temor de Dios. En iglesias brasileñas, el otro día estaba viendo cómo es ya normal, común y corriente que en los altares ministre hombres vestidos de mujer, homosexuales ministrando con tacones. Y la gente recibe y lo mira normal. ¿Por dónde se les fue el temor de Dios? ¿Por dónde se fue el temor de Dios? No permitamos que el temor se pierda en nuestros corazones, porque cuando tú lo pierdes, dice la palabra, que Dios mismo te entrega acciones vergonzosas. Dios mismo se encarga de ti cuando pierdes el temor. Personas que están usando el púlpito blasfemando, diciendo el Espíritu me dijo, y comienzan a hacer cuanta cosa, hermano, en contra de esta santa y bendita palabra. ¿Cómo es posible que en estos últimos tiempos se haya perdido tanto el temor, hermanos? No es posible, hermanos. No es posible. Temámosle al Señor, seamos íntegros en nuestros corazones, donde quiera que estemos y donde quiera que andemos. Que nuestra integridad la defendamos a capa y a espada, y que no sea negociable el temor que le tenemos al Señor. No negocie su santidad con nadie. No lo negocie por dólares, por pesos más miserables. No lo negocie por minutos de placer. No lo negocie. No lo negocie por una relación que Dios no está de acuerdo. No lo negocie, porque el temor de Dios es lo más importante en un hombre y una mujer. Porque es lo que lo mantiene ligado a su presencia, hermanos. ¿Sabe qué? Lo opuesto al temor a Dios, ¿sabe qué es? Es burla. Es burla. O sea, que la gente que no teme a Dios se burla. En pocas palabras, mira lo que puedo hacer. Y en tu cara, en tus ojos. ¿Sabe que cuando Moisés subió al monte, que Dios le iba a dar los mandamientos? Dice la palabra que el pueblo dijo: hagámonos dioses y digamos, he aquí los dioses que nos sacaron de Egipto. Y dice que usted conoce la historia, sacaron sus zarcillos de oro, sus cadenas de oro, y fundieron un becerro de oro. Y aquí los dioses al frente de la presencia de Dios. Y dice la palabra que se encendieron en lascivia, y frente al monte donde se estaba moviendo la presencia de Dios, comenzaron a fornicar, comenzaron a adulterar y se encendieron en lascivias.
¿sabe qué es? Es burla hacia Dios. Y Dios le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo se ha desenfrenado. Porque eso es lo que pasa cuando se pierde el temor. Hay un desenfreno en la moral. ¿Me está entendiendo la palabra, hermano? Y Dios está hablando a tiempo. Comenzaron adorando ídolos y terminaron fornicando, cometiendo orgías frente al templo, donde estaba la presencia de Dios. Hay gente que cometió un pecado y la primera vez sintió remordimiento, pero lo hizo la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez. Su temor desapareció por completo. Pero esta noche lo puedes recuperar en el nombre de Jesús. Porque todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quizás has perdido el temor de Dios, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, esta noche tú lo puedes recuperar y puedes volver a temer al Dios vivo. Pídele a Dios esta noche que recuperes el temor hacia Él. Gloria al nombre de Cristo. Entonces lo opuesto al temor es la burla, hermanos. Todo el que no teme se burla de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo es posible que mucha gente se suba aquí y comience a hacer cosas? Mire, que la vaya a hacer a otro lado. O que monte un circo allá. Y que se ponga una cosa aquí en la nariz, haga otra cosa. Si quiere hacer payasadas o si quiere engañar a la gente. Que vaya y se meta la adivinación o lo que sea, pero no use aquí, porque eso es peligroso. Eso es peligroso, hermanos. Mire, cuando le das la espalda a Dios, cuando le das la espalda a Dios y pierdes el temor, estás dejando escapar tu única esperanza, hermanos. ¿Está escuchando eso? Cuando le das la espalda a Dios, estás dejando escapar tu única salida de lo que viene. Es la única forma. ¿Sabe que la falta de temor detiene el mover del Espíritu Santo? Detiene el mover de Dios. Detiene el avivamiento. En cierto momento Dios mandó al pueblo de Israel a pelear la batalla. Y le dijo: no tomen nada del anatema. Destruyan vacas, destruyan todo. No tomen nada. Pero alguien vio un lingote de oro y unas piezas de plata. Y dice, las trajo. Tomó lo que no era de él y las aterró debajo de su tienda. Y el pueblo comenzó a perder la batalla. ¿Sabe por qué? Por una persona que había perdido el temor. Hay cosas en nuestra vida que vienen fuertes a causa de lo que se ha perdido, hermanos. Voy cerrando con esto. Voy a mencionar 3 personajes rápidos de los que obedecieron al Señor y personas que temieron a Dios. Con esto termino. Abraham. Dice la palabra que Dios le dijo: sacrifica a tu hijo, al único hijo que yo te di. Llévalo al monte y allá ofrécelo en sacrificio. Y dice la palabra que Abraham lo llevó, hermano, y cuando iba a degollar a su hijo, hermano, mire, eso es temor. Eso es temor. ¿Sabe qué dijo? Le dijo el Señor: detente, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya sé que temes a Dios. O sea, en Abraham no estaba siendo probada su obediencia, ¿sabe? Según el libro de Génesis, estaba siendo probado su temor. Está aquí. Porque el temor, la obediencia es producto del temor. Usted dice: yo quiero ser obediente. No, comience primero temiendo a Dios. Entonces le dijo: detente porque sé que eres obediente. No dice porque tienes temor. Entonces cuando alguien tiene temor, hace las cosas aunque no las sienta. José, un hombre que tuvo temor cuando la esposa de Potifar lo acusaba y le decía: duerme conmigo, acuéstate conmigo. ¿Sabe qué hizo José? El libro de Génesis está en el libro de Hebreos, pero no lo voy a buscar.
Dice la palabra del Señor que José dijo: ¿cómo he de temer? ¿Cómo he de pecar contra mi Dios? Y aquella bruja lo quiso agarrar a las fuerzas, pero José temía a Dios y no importó, y yo no sé cómo le quitó la ropa, lo que era un muchacho, ¿no? Y salió corriendo porque prefería salir desnudo antes que pecar. Y a su nombre, ahora no presionamos, sino que colaboramos. No colabora, hermano. Ponga resistencia. José puso resistencia. A eso se le llama temor. No puedo hacer eso. Con carácter, no puedo. No debo. Porque temo al Dios que me salvó. Temo al Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. No puedo ensuciarme. Ponga resistencia todo lo que pueda frente al pecado y salga corriendo. Tírese por la ventana, rompa los vidrios, haga lo que sea, pero huya de ahí. Y a su nombre, huya. Defienda, ame a Dios, amemos a Dios, hermanos, por encima de nuestros placeres carnales y mundanos. Que sea más fuerte el amor a Dios que mi deseo carnal. Amén, hermanos. Que mis deseos y mis pasiones carnales sean insignificantes ante el inmenso amor que le tenga a mi Dios. Cultive su conocimiento pleno de lo que pasó aquí. Cultive su conocimiento pleno. Tenga una conciencia plena de lo que significa esta cruz. Imagínese quién estuvo aquí. Imagínese lo que pasó aquí hace 2000 años. Alguien lo compró, alguien lo redimió, alguien murió por sus pecados. Viva digno del Maestro, viva conforme a su voluntad. Por eso yo amo esta cruz que me perdonó y me lavó. Yo nunca más lo quiero traicionar. Love you. Cuando usted ama esto, ¿cómo he de ofender a mi Dios? ¿Cómo voy a ser tan chasta por 10 minutos de placer? Los clavos. Lo que pasó aquí es extraordinario, hermano. Lo que pasó aquí. Yo no sé si es que la gente no entiende, hermano. Yo no sé si es que la gente no comprende, hermano. Yo no sé si es que la gente está como zombie. No sé, hermano, qué pasa en la mente de los hombres y las mujeres. No entender esto, el amor tan grande que Dios nos tiene, el amor que Dios le tiene a la humanidad, es para que vivamos agradecidos de rodillas, porque Él nos salvó del infierno, de los juicios venideros, y ahora tenemos acceso y podemos decir: Abba, Padre. Dele más fuerte ese aplauso al Señor. La iglesia primitiva vivía en temor de Dios, por eso crecía, hermanos. Por eso crecía la iglesia, porque vivía en temor de Dios. ¿Cuántos esta noche quieren decir: Señor, hoy voy a comenzar otra vez? Póngase de pie a recuperar mi temor.